Hola, qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de Democracia en Pantalla. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Jesús Garza Onofre, más conocido como Tito Garza Onofre, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero pues además colaborador en muchos sitios y muchas plataformas, un internauta, diríamos, ¿no? Un influencer, algunos los llaman también así. Qué bueno que estás aquí, Tito. Bienvenido. No, gracias, Jorge Ramón, por la invitación y más para hablar de cosas que nos apasionan y que nos gustan tanto. Así es, y es que es el caso de que vamos a hablar de esta serie de televisión Ricky Morty, que para algunos de los expertos es uno de las animaciones con más, que ha generado más interés, más fanáticos, que tiene unas historias pues, sumamente interesantes y atractivas para nuestros tiempos, a pesar de que es una serie, bueno, compleja por esto que implica la generación de varios universos y entonces varios personajes. Y bueno, la idea es tratar un poco los temas que tienen que ver con la política, la democracia. ¿A ti qué te atrae de esta serie? Además, bueno, de la idea en general, ¿no? Sí, no, te soy sincero, es una de mis series favoritas. Yo no sé si mucha gente la conozca además, pero son caricaturas para adultos, se le han podido Exacto. un poco como endilgar esa etiqueta. Algo de lo que más me ha llamado la atención, y creo que además de que la estética es bonita y es muy jugando con la idea de ciencia y con tocando ciertos temas complejos de manera muy fina, como puede ser, bien dijiste, la democracia, la política, pero también otros mucho más espinosos como puede ser el feminismo, ¿no? O como también incluso puede llegar a ser más temas relacionados con derechos sexuales o con relación con Android, con tecnología, ¿no? Entonces, un humor fino, un humor refinado, humor negro, también hay que decirlo, que muchas veces están ahí en la línea entre lo políticamente incorrecto, ¿no? Es una serie del 2013, ¿no? Que yo creo que sí vale la pena decir que el creador, tanto Roiland como Harmon, eh, este último fue quien creó y quien llevó a cabo muchas de las escrituras de alguna de las temporadas de Community, ¿no? Que es otra serie también así de culto, y Ujú. donde él mismo ha dicho que al trasladar este humor en la vida real o este humor más normalizado, tiene todo un universo para crear y para imaginar saltos cuánticos, universos distintos, aliens y demás. Entonces yo creo que esto es algo que me gusta mucho, sobre todo de la ciencia ficción y de los dibujos animados, la capacidad de imaginar realidades y de explotarlas hasta más allá de lo normal, ¿no? Hasta más allá de lo común, pues. Entonces me parece fantástico porque además, como tú bien lo sabes, José Ramón, parte de hacer una parodia de Volver al Futuro, ¿no? Claro. Del abuelo gruñón, el viejo científico que se hace muy buena amistad con un joven, que en este caso es su nieto, que sería Martin McFly, y a partir de ahí se van creando aventuras y una serie de disparates, pero siempre con un contenido interesante. Sí, es como lo indicas, o sea, esta idea de la ciencia ficción, como hoy retoma estos casos donde, digamos, estas líneas delgadas que son paracientíficas, por decirlo de un modo, y que tienen que ver pues con cosas que a nuestra generación le interesó, como los viajes en el tiempo, o los portales, o los negros, o la posibilidad de la clonación. De hecho, ahora que lo pienso, tiene muchos temas de bioética, ¿no? Porque justo el capítulo que nos interesaba comentar, que es estas crónicas de la Ciudadela, pues tiene que ver con una ciudad en la que la clonación llevó a que incluso no haya mujeres, solo haya dos tipos de personas, los Ricks y los Mortys, y un poco esta parodia política lleva unas críticas, como dices tú, feroces, mordaces, con un arte muy peculiar, muy sangriento en algunos casos, quizá para algunas, ¿no? Siempre destripados, cosas así. Y efectivamente, cómo está planteada esta cuestión, pues hasta de la lucha de clases, diría yo,
entre estos Ricks y Mortys, y cómo llegan ahí pues nuestros protagonistas, porque a pesar de que hay muchos Ricks y Mortys, sí identificas tú, que, o sea, uno que es seguidor de la serie, quién es el gran Rick y quién es el gran Morty, que el gran Morty pues es el Morty malvado y es el antagonista de la serie, ¿no? Sí, no, y ahora que lo mencionas en concreto, el trasunto de muchas de estas cuestiones radica precisamente en concepciones filosóficas como puede ser el nihilismo o el escepticismo llevado hasta el extremo, ¿no? Entonces, esta idea que maneja mucho el protagonista de la serie, que es Rick, esta idea de que la vida en sí no tiene un valor porque existen millones de universos paralelos, ¿no? En el que multiversos, en el que las vidas van corriendo de manera simultánea y depende como él encuentra la forma para viajar de uno a otro, parece bien, bien interesante en cómo al final siempre el mensaje es no hay esperanza, o por más que uno quiera creer en una idea de futuro o en una cierta idea de creer que va a existir un mejor mañana, al final parecería que es todo completamente una simulación o un absurdo en donde no vale la pena ni siquiera esforzarse por algo. El capítulo en concreto, las historias de la Ciudadela, que es el sexto capítulo de la tercera temporada, yo creo que sí engloba varias cuestiones bien interesantes y creo que vale la pena, es uno de mis favoritos, porque lo aborda muy bien, que claramente uno es la democracia, ¿no? Que es un escenario, es un universo en el, como bien dijiste, solo existen dos tipos de personas, que son los Ricks y los Mortys, en sus diferentes facetas, sus diferentes caracterizaciones, ¿no? Millones de Ricks y millones de Morty, donde existe siempre una relación de subordinación, ¿no? Donde el Rick juega un poco con el Morty está oprimido, el Morty está en la marginalidad, ¿no? Siempre en atención un poco a lo que decida el Rick, que es una manera de llevar a cabo el poder, va a ser la primera elección democrática, ¿no? Generalmente existía un consejo de Ricks en el que ellos tomaban decisiones, ¿no? Entonces claramente entronca con un aspecto de la democracia y al mismo tiempo van a la par tres historias que una radica con el tema de la policía, con el tema policial, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, como una lucha por los valores muchas veces se puede tornar endeble si un determinado elemento, si un determinado, una parte pequeña del sistema empieza a corromperse por dentro y todo esto. La otra parte es educación, la otra parte es cómo se educan a los Mortys para ser buenos Mortys de los Ricks y cómo incluso ciertas ideas, ciertas prefiguraciones de esta idea de Pink Floyd en The Wall, ¿no? Con este profesor que tiene la vara, que va educando a través de cierto fundamentalismo, ¿no? Entonces, cómo este sistema educativo te hace generar personas acríticas, personas que no piensan, personas que más bien se dedican a obedecer, ¿no? Y en la última parte de este episodio, que me parece también de mis favoritas, claramente la lucha de clases y muy entendida en el sistema marxista de trabajo, ¿no? De las personas que están en una fábrica todo el día, como los Ricks, al final, de que se supone que son quienes ostentan el poder sobre los Mortys. Existen muchísimos Ricks que por buscar cierta igualdad sustancial, esta igualdad termina generando discriminaciones por creer que existen Ricks que a pesar que tienen las mismas competencias y las mismas capacidades para poder obtener cargos o llegar a ciertos peldaños de la escala social o de la escala política, no son otra cosa más que parte de una gran burocracia o parte de una, digámoslo así, una cadena de producción destinada enteramente a generar consumo y a generar algún tipo de desprendimiento de esa idea emancipatoria del trabajo, ¿no? Que es la parte de las galletas, es la parte de todo esto que va generando pues maquiladoras, como es la idea de la maquila, de tener mano de obra barata a costa de obtener más réditos, ¿no? Entonces me parece un capítulo que se centra en la democracia, que todo empieza porque este universo donde solo hay Ricks and Mortys va a cambiar de forma de gobierno, ya no va a haber un consejo de sabios, ya no va a haber esa
digamos, esa idea de que solamente las decisiones se toman colegiadas por un consejo ilustre y demás, sino que ahora va a haber abiertas a votaciones. Y lo interesante, y si quieres ahora entramos a ello, es que en las elecciones se postulan claramente puros Rics y entra a la contienda un Morty, pero un Morty distinto que quiere un poco llamar la atención sobre cómo los de abajo, cómo los oprimidos, cómo los que tradicionalmente han estado en un segundo nivel en este espacio, tienen la oportunidad de acceder a la democracia a través de este sistema. Sí, efectivamente lo que señalas, este capítulo es maravilloso porque tiene estas historias que se cruzan. Incluso ahí luego en las redes están especulando si son contemporáneas o incluso son en distintos tiempos. Si en esta historia poco existencialista en la que van al pozo de los deseos, quizá el Rick dramático podía ser el Rick malvado, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, lo interesante es eso que señalas, cómo está este asunto de la corrupción policíaca, del sometimiento que se da en las calles a los mortis, y bueno, la corrupción que hay en la policía. Y luego eso, de alguna forma, es también la plataforma que este nuevo Morty va a proponer como un cambio, lo dice en su campaña. El otro cambio es el que mencionas, la explotación que sufren muchos obreros en las fábricas y que además se traslada a una especie de modelo capitalista, pues un poco hedonista, ¿no? Basado en esta galleta de la felicidad y maravillosas frases de los guionistas, ¿no? Mortis matando Mortis, Riggs matando Mortis en esa escena de los policías, y lo de la galleta, ¿no? Que uno creería, por lo más feliz es ver a una hija que se está desarrollando, pero no, al final lo más feliz es liberarte del yugo y del sistema, pero eso también es una ilusión que el propio sistema te vende. Y todo eso en una campaña electoral alucinante, porque parece que se basa como en esta idea del show, de la democracia como show, que está muy de moda ahora pues, en algunos sistemas, y como el Morty gana, pues justamente teniendo un poco más de seriedad en confrontación a sus contrincantes electorales, ¿no? Claro, de hecho, ese es uno de los temas que más me gustan, la manera en cómo irrumpe, ¿no? Se presentan las encuestas y no hay nadie que apueste porque gane el Morty, sino que solo los Ricks llevan la ventaja y son Ricks bastante disparatados, ¿no? Hay por ahí un general, y hay por ahí un malabarista y demás, ¿no? Y de repente el Morty, candidato, empieza a dar un muy buen discurso, y ese discurso me parece también preciso, con una narrativa muy buena en una campaña electoral, y al final lo intenta asesinar porque se da cuenta que este Morty está precisamente en la pelea para ser candidato y para ser dirigente de la ciudadela de los Ricks, simple y sencillamente porque empieza a causar mucha rabia, en causar mucha expectativa, y a partir de ahí empieza toda una trama de corrupción, de manera turbia, que se empieza a consagrar como que al final el diferente no es tan diferente, ¿no? Y lo mediático al final es solamente una pantalla para ocultar algo que no sabemos qué es, pero que esta idea del poder, de la mano detrás de la mano que me dice la cuna del poder tras el poder, puede resultar bastante peligrosa, y sobre todo en estas democracias que no tienen filtros o que no tienen estándares claros para saber cuáles son las mejores condiciones para acceder a la misma. Y es como lo dices, ¿no? De hecho, la escena final es bastante tétrica en todos los sentidos, porque descubrimos que los factores reales de poder están sentados en una mesa tratando pues, de chantajear, vamos a decirlo así, al nuevo presidente, al nuevo gobernador, que ha sido elegido de manera democrática, hay que decirlo. Eso es lo fuerte de esta escena. Y que de todos modos él decide hacer fuera a sus detractores, y se queda solo con los que no estaban en su contra. No solo eso, sino que vemos estos cadáveres que están flotando en el espacio, que no sé, es justo la teoría política contemporánea, el Homo sacer agameniano, toda esta idea
pues, de que la maquinaria estatal de alguna forma necesita alimentarse de esta constante sangre, ¿no? Que el mismo policía y los mortis que murieron sin un debido proceso, porque los ejecutaron en una escena del crimen para no tener que hacer papeleo, todos esos están ahí flotando, ¿no? Como diciendo que las democracias necesitan de estos cadáveres. Eso me parece durísimo. La verdad es que muchas veces esta idea, ¿no? Y esta idea también la encuentro reflejada en Watchmen, ¿no? Donde se puede construir cierta normalidad o se puede construir un escenario en mayor o menor medida ideal o con cierta paz, pero ¿a costa de qué, no? No importa sean, como bien lo dijiste, de los cadáveres de muchos Mortis, de los Ricks que no estaban en contra que estaban en contra de este nuevo gobierno, ¿no? De corrupción, de fotografías que inculpan y demás, tal, pero no puede ser que esta idea de democracia o esta idea de paz y normalidad se funde sobre la vida de muchas personas o solamente de una. Yo creo que aquí, José Ramón, ¿no? Tú lo sabrás, que en estos temas los has trabajado, el tema sobre todo de la memoria histórica, pero relacionada mucho en sobre dónde está esa idea con la transición en estas dictaduras o en estos regímenes que no terminan por ser democracia, ¿no? Entonces, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué vamos a aceptar este nuevo consenso? En España es una materia muy teorizada y muy socializada, en donde parecería que de la noche a la mañana se acaba la dictadura franquista y de la noche a la mañana empieza la monarquía, ¿no? Constitucional, ¿no? Y una de las mayores deudas pendientes o de las exigencias, de los imperativos éticos de este tipo de cuestiones de transición, es que parecería que fue un pacto de no agresión, ¿no? De silencio. Cultivamos un nuevo campo en donde sí hay que tomar ciertas medidas a las que no estamos de acuerdo, a las que pueden ser graves y demás, pero que a largo plazo yo creo que es simple y sencillamente un error, es crear una ilusión y que esa verdad, como en Watchmen, tarde que temprano va a aflorar. No puedes construir un país, no puedes sembrar flores sobre un cementerio, ¿no? Es algo que creo que juega mucho en esta idea de Rick and Morty, porque al final así termina cierta idea de orden, de normalidad, de un nuevo régimen que tiene tintes autoritarios y que muchas personas podrán estar de acuerdo con ellas y sentir cierta simpatía. La gran pregunta y la gran crítica es, yo creo que siempre que se funde cualquier régimen sobre una mentira, sea el caso de Watchmen, o sea sobre el caso de distintas muertes o de corrupción, ese régimen, tarde que temprano, va a develarse como un régimen podrido, como un árbol que nace podrido, como algo que no va a enderezar su tronco. Entonces, de verdad que me parece, el cierre me parece espectacular porque sí hace una reflexión sobre cómo creemos que esta normalidad, o por lo menos este sistema, sea de gobierno, económico, sea relacional de cualquier ser humano, al final esconde muchísimas mentiras y muchísimos pactos de poder que nunca conoceremos. Sí, creo que esta escena, aún breve, muestra todo esto que dices y la complejidad de los sistemas políticos actuales, ¿no? Nos enteramos justo al inicio del capítulo que ellos ya habían estado en la Ciudadela, los que han viajado ahí, Rick y Morty que viajaron, y incluso van a ver, dice, cómo están saliendo los nuevos ensayos democráticos, se refiere a eso, ¿no? Porque claro, antes había una especie de oligarquía, porque pues estaba este consejo, pero atrás estaban luego todos estos varones que de alguna forma eran los empresarios o la gente del poder detrás de la ciudad. Y aquí, pues obviamente ya no el capítulo termina, ¿no? O sea, no nos enteramos qué es lo que sigue con la Ciudadela, aunque pues podemos presumir que seguirá un poco como hacen nuestros sistemas. Vemos ahí algunas cosas donde, por ejemplo, que experimentaron con algunos de los muchachos de la escuela después cierra, también es una cosa curiosa, ¿no?
nuevas reglas, dicen, ¿no? Nuevo sistema, nuevas reglas, y sin embargo siguen ahí los rigs de antes. O sea, los rigs que sacan los cadáveres eran los rigs que estaban con el viejo mandatario, por decirlo así. Eso también es una cosa bien, bien desconcertante, ¿no? O sea, porque pareciera que sistemas van, sistemas vienen, pero la estructura ahí se conserva. Sí, que parecería que es un, un elemento bien reiterativo en cualquier cambio de gobierno, ¿no? Y quizá esto, José Ramón, sería padre analizarlo desde las expectativas políticas, ¿no? Parecería que esta idea desde antes, de cada sexenio, ¿no? Parecería de cambio, de reformas estructurales, de transformación, parecería que va generando expectativas en el imaginario y al final de cuentas se van a realizar cambios, eso no queda duda, pero estos grandes cambios, estas grandes transformaciones y demás, siempre puede más una estructura que durante muchos años funcionó así, funcionó con corrupción, funcionó con ciertos pesos y contrapesos que estaban cargados, que no necesariamente eran verdaderos. Entonces yo creo que esto puede resultar bien interesante para entender que muchas veces la manera en cómo debemos abordar la realidad política, la realidad que sucede en nuestro entorno, debe ser muchísimo más moderada o entendiendo que una sola persona o una sola persona con un gabinete difícilmente va a poder mover una estructura colosal de magnitudes enormes y que quizá habría que empezar más bien desde lo local, de los pequeños cambios, o sea, lo que dices de la escuela, ¿no? Muchas veces como si el sistema educativo estuviera mal por sí solo, pero quizá lo que primero tenemos que valorar es cómo son los profesores dentro del aula, ¿no? O quizá la policía, ¿no? Esta idea que a mí de verdad me pone muy mal de ACAP, de All Cops are Bastards, ¿no? Es como que el sistema está mal, pero existen policías que quizá no son tan malos o que quizá no por el hecho de ser policías significa que ya está mal, ¿no? El ejemplo de Rick Policía que quiere hacer las cosas bien, que Sí. incluso el propio sistema, es un gran ejemplo de cómo la moral individual muchas veces tiene muchísimo más valor que la moral colectiva o que esta idea grandilocuente de una moral social. A mí de verdad que me parece muchísimo más atractiva empezar a cultivar ciertos hábitos en lo individual para a partir de ahí poder realizar transformaciones, pero cada vez más alejado desde lo amplio y desde lo magnánimo y desde lo grandilocuente. Sí, es básicamente así como lo señalas, ¿no? O sea, el sistema de alguna forma quiere seguir esta idea del statu quo, ¿no? Como se llama sofisticadamente. Y entonces el propio gran empresario llega a la fábrica a que las cosas sigan igual. La policía llega a liberar al Rick que quiere hacer las cosas bien, pero pues, entendemos que lo relevarán quizás de sus funciones, no lo culpan de nada. Él quería ser culpado porque las cosas estaban mal y todo de alguna forma toma su causa. Y entonces, claro, la solución parece no estar ahí, sino estar justo en una especie de despertar colectivo, ciudadano, pero con los tintes que tú ya mencionaste de esta serie, que es muy nihilista, pues no se ve, ¿no? O sea, los Mortis están totalmente abatidos. Por ahí hay la frase de, es que los Mortis nacieron para servir a un Rick y cuando no pasa eso, o sea, cuando se da todo este trasvase en la serie y bueno, en la parodia, porque finalmente eso es lo que está pasando, digamos, ahora quizá con el desempleo, quizá con las altas tasas de deserción de muchos estudiantes. O sea, todo eso es un caldo de cultivo, ¿no? Y parece que la serie lo deja como ahí, digamos, abierto ese tema. Eh, claro, después, en un capítulo más, creo vuelve a salir el Morty malvado. Vemos algunos otros sistemas, básicamente ese que referiste tú, el de que está en la primera temporada, en el episodio 7 sobre las mujeres, ¿no? Esta crítica que hacen pues, diría yo, hasta los feminismos, ¿no?
que es interesante también ese capítulo, aunque quizá con un desenlace no tan afortunado. Pero sí, efectivamente, o sea, si nos quedamos solo con el capítulo, sí hay como una especie de desazón, ¿no? Y creo que eso es lo que quieren los creadores de Adult Swim, ¿no? O sea, quieren de alguna forma que te quedes movido, ¿no? Que te quedes conmovido, porque justo nuestra apatía política está generando esos sistemas. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la diferencia de ser una caricatura para adultos, ¿no? Que parecería así como que ya de entrada es algo raro, ¿no? Pero yo creo que también implica no ver algo simplemente para desconectar y ver un poco la diversión, ¿no? Yo creo que muchos de los mensajes tendrían que ser evaluados y filtrados más desde un ámbito de cuál es el mensaje o qué, más allá de que esto me da risa, que es muy, bueno, a mí me da muchísima risa, ¿no? Sí. Es un humor fino y siempre abusando de las malas palabras y de la violencia y demás. Pero detrás de eso yo creo que se esconden mensajes valiosos y por lo menos reflexionar y por lo menos saber. Si lo tomamos simplemente como algo de diversión, bueno, ya está, ¿no? Pero yo creo que están tan bien construidas y sobre todo con tanta producción estos capítulos de 20 y 21 minutos, ¿no? Que al final yo creo que vale la pena echarles una pensada desde diferentes ópticas y por eso, sobre todo, yo recomiendo ver Rick and Morty, pero sobre todo con una óptica que vaya más allá de un enfoque lúdico, ¿no? De pensar temas y cuál es el mensaje detrás, ¿no? Y yo creo que, te soy sincero, muchas de estas ideas del multiverso y de la ciencia como tal, pues rebasan por mucho el ámbito disciplinar en el que estamos, que es el jurídico, ¿no? Entonces, te da curiosidad y empiezas a ver por ahí y ves que muchas pues sí están llevadas al extremo, pero muchas tienen sustento. Entonces, yo sinceramente creo que vale mucho la pena y que hay muchísimo que pensar. Ojalá se sigan haciendo más temporadas. Me parece que la última también es buenísima, la número 4. Sí, De hecho, acaba de ganar un Emmy, el capítulo sí, del claro. baño de Ashley, y que es muy bueno y que yo creo que cada vez empieza a tener más fama, un cierto humor y un cierto producción de caricaturas, de dibujos animados que dejan de ser enteramente por entretenimiento y por diversión, ¿no? Y que tienen ya mensajes más profundos. Así es, una serie que ya es de culto. Pues muchas gracias, Tito, por tu tiempo. Sabemos que estás ocupado y por eso lo agradecemos doble, porque además eres de los expertos justo en esta intersección entre la serie y el derecho. Muchas gracias. No, José Ramón, a ti y a toda la gente que trabaja en la escuela y demás, gracias y por la tarea de difundir y de llevar un poco más allá el derecho de los estrictos márgenes en los que siempre hemos sido educados y muchas veces cercenados en nuestra imaginación y en nuestra creatividad. Entonces, felicidades por el proyecto y cualquier cosa siempre estaremos aquí al pendiente. Muchas gracias y pues los esperamos a que nos visiten en las plataformas de la Escuela Judicial Electoral. Todos los viernes 5:30 subimos nuestros nuevos programas. Esto es Democracia en Pantalla. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Democratiza lo que miras, da la inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima.